Muy, pero muy buenas noches para todos nuestros hermanos en la fe, para todos nuestros miembros de la Iglesia Conociendo a Cristo. Una bienvenida para todos. Este es un espacio que tenemos los miércoles a las 7:30 de la noche para compartir precisamente enseñanzas bíblicas de la Iglesia Conociendo a Cristo. Así que bienvenidos, como siempre, es felicidad y gozo poder compartir la palabra de Dios. Tenemos alegría en nuestro corazón porque sabemos que tenemos una palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de filo, que parte el alma y el espíritu y que hace que aún las coyunturas más profundas de nuestro corazón y de nuestros pensamientos sean tocadas por esta palabra, la cual es viva, como dice la palabra de Dios precisamente. Así que bienvenidos, vamos a tener un tiempo donde vamos a estudiar la última parte sobre el bautismo. Y habíamos visto precisamente en los días anteriores, en las dos reuniones anteriores, este material sobre el bautismo. Y habíamos observado cómo Juan el Bautista tenía dificultades, digámoslo así, con los fariseos, o los fariseos con él mejor, porque ellos sencillamente lo que no eran y no participaban era del bautismo de Juan. Y hemos hablado sobre el bautismo y diciendo que el bautismo es precisamente identidad. El bautismo es identidad. Si bien la palabra bautismo significa sumergir, estamos hablando de que este sumergirse tiene que ver con que yo me empapo, me lleno, me identifico con un pensamiento. Y Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento, como habíamos dicho. Pero este bautismo del arrepentimiento no salvaba, sino que el bautismo del arrepentimiento que Juan el Bautista llevaba a cabo allí en Jerusalén precisamente, era para arrepentimiento de pecados. Y Juan el Bautista lo hacía junto con judíos como con gentiles, cosa que a los fariseos les pareció muy, pero muy desagradable y muy raro, porque el bautismo en la sumersión, sumergirse en el agua, realmente lo aplicaban solamente los fariseos, los extranjeros o gentiles que se convertían al judaísmo. Entonces los hacían pasar por el agua para que ellos se arrepintieran de sus pecados y reconocieran el judaísmo como su nueva religión, como un nuevo dogma, su nueva filosofía para creer en Dios. Entonces, claro, Juan el Bautista está predicándole a los gentiles, hablándoles y compartiéndoles precisamente de que ellos eran pecadores porque no habían cumplido con la ley de la Torá y que la paga del pecado era la muerte. Entonces, si yo violaba la ley, significaba que yo merecía la muerte. Y por esa razón, los judíos no compartían mucho, los fariseos sobre todo, el pensamiento que tenía Juan. Sin embargo, la palabra del Señor en los evangelios nos enseña que Juan mismo decía: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo soy uno que predica en el desierto, preparando el camino del Señor. Y entonces veíamos que este bautismo realmente, si bien era en agua y era sumergirse en el agua, era un bautismo para el arrepentimiento de los pecados, o sea, para que reconocieran esos judíos que ellos también eran pecadores y que estaban expuestos al juicio de Dios. Luego entonces vimos cómo apareció ya Jesús y Jesús mismo se reúne con Juan el Bautista en el Jordán y le dice a Juan el Bautista: es necesario que me bautices. Y entonces Juan el Bautista le dice: pero ¿cómo tú me pides a mí que te bautice cuando yo realmente soy el que tengo que ser bautizado por ti? Entonces Jesús le dice, pues dice la palabra también que nos conviene toda justicia, o sea, nos conviene cumplir
la justicia de Dios. Entonces Jesús, si no había cometido pecados, ¿por qué se estaba precisamente bautizando? Una gran pregunta. ¿Por qué se bautiza Jesús si Jesús no tiene pecados? Entonces, lo que está haciendo Jesús es identificándose con los hombres que han pecado. Y por eso Juan decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí ya vemos cómo Jesús está ya precisamente colocándose en esa condición de hombre para darse cuenta del ser humano de que esa promesa de un Mesías ya había llegado y que se estaba cumpliendo precisamente en él, en Jesús, que él era ese Mesías que precisamente Dios había preparado y que había dicho con mucha anticipación para que precisamente todos pudieran llegar a recibir el perdón de Dios, todos aquellos que iban a creer. Vamos entonces a continuar esta noche y a pedirle, bueno, la comunicación por YouTube es un poquito delicada. Igualmente hemos notado que los videos que hemos colocado por YouTube pues están siendo bloqueados por la música, apenas es lógico. Pero también hemos visto que entre semanas se baja mucho el internet. Entonces es posible que a veces se pegue por cuadritos, pero no son los equipos, sino ya el proceso de la señal. Vamos a ver entonces el bautismo vamos a recordar un poquito el bautismo entonces de los discípulos. Una cosa es cuando los discípulos se bautizan y otra cosa es el bautismo cuando son apóstoles. Y en el bautismo de los discípulos, en Juan capítulo 4, versículo 1 al 3 precisamente, Juan capítulo 4, versículo 1 al 3, dice en la palabra de Dios, en la Reina Valera, dice que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces vemos acá de que el mensaje de Jesús en muchas ocasiones era el mismo mensaje de Juan con respecto al mensaje del arrepentimiento. Por eso los discípulos seguían bautizando a los judíos que querían arrepentirse y regresar al camino recto de la ley de Moisés. Entonces esto es muy, muy importante. Los discípulos entonces de Jesús, sí, empezaron a bautizar las personas, pero los discípulos todavía como discípulos, porque Jesús no había ido a la cruz, creían que precisamente este bautismo en agua era precisamente para entrar a la ley mosaica, a la ley de la Torá, para recibir el perdón de Dios allí, o sea, reconocer que eran pecadores. Pero los fariseos enseñaban que simplemente por el hecho de ser judíos ya tenían derecho al reino de Dios y entrar en el mundo venidero, en el milenio. Pero el mensaje de Jesús fue claro. Ninguno guardaba la ley. Y por esa razón su mensaje era como el de Juan, un mensaje de arrepentimiento. Entonces, esto es muy, muy importante porque, y lo vamos a ver en Mateo capítulo 3. Estamos haciendo un pequeño resumen de lo que es el bautismo. Vamos entonces a ver Mateo capítulo 4, Mateo 3, capítulo 1, versículo 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos acá de que la predicación de Juan el Bautista era precisamente sobre el arrepentimiento y la necesidad de bautizarse para el perdón. Dice, y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si usted lee Mateo 4:17, son las mismas palabras que dijo Jesús también porque era muy parecido a lo que predicaban. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vemos que eso lo hacían los discípulos, pero después, cuando Jesús resucita,
cuando ya Jesús ha ido a la cruz, paga el precio por los pecados y es sepultado y al tercer día resucita entre los muertos, entonces los apóstoles, que ya Jesús los llama apóstoles, seguían pensando que el bautismo era parte del mensaje del Evangelio y que esto era obligatorio. Cuando leemos los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles, estamos leyendo libros que son históricos, no doctrinales. Entonces, si no tenemos en cuenta esto, entonces no estaremos trazando bien la palabra de la verdad, como dice 2 Timoteo 2:15, como se lo dice Pablo a Timoteo. Leámoslo allí. Segunda carta de Timoteo a Timoteo. Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si algo hemos aprendido nosotros, y más, es que Dios no solamente nos manda a ser discípulos, sino que un discípulo que va acompañado de su maestro es porque ha sido precisamente adoctrinado, fundamentado y en todos los principios de la palabra de Dios. Y aquí estaban los discípulos apenas comenzando el proceso desde la resurrección de Jesús. Y ahora, solo hasta después de que Jesús resucita, ya Jesús los llama apóstoles. Entonces, aquí los apóstoles pensaban que los judíos, después de creer en Jesús, debían también bautizarse y debían guardar la ley de Moisés. De hecho, ellos mismos pensaban que debían guardar la ley de Moisés. Entonces vemos que tanto los discípulos, ya siendo apóstoles, en los primeros días de la cristiandad, ellos seguían bautizando a las personas, pero esas personas, o por lo menos ellos, creían que lo tenían que hacer para entrar, para ser parte, para poder cumplir con la ley de la Torá o la ley de Moisés. Y esto es muy importante, este dato. Desde Hechos capítulo 1 hasta Hechos capítulo 10 y aún el versículo 11, no vemos a ninguno de los apóstoles alcanzando a los gentiles. Solo en Hechos, ya en Hechos capítulo 10 y 11, ya más o menos ahí, es cuando los apóstoles apenas comienzan a entender que el mensaje de salvación es también para los gentiles. Por eso Dios había preparado de antemano a Pablo para que fuera a los gentiles, porque los apóstoles que eran judíos, que estaban allí en Israel, ellos seguían predicando el evangelio de Cristo, pero creía que era solamente para los judíos, para que ellos también se volvieran a la cristiandad. Pero ellos no creían que los extranjeros, que los gentiles, harían también parte de esa nueva iglesia que Cristo estaba precisamente formando. Por eso ya Dios prepara a Pablo para enviarlo a los gentiles y lo envía. Y luego cuando Pablo regresa y habla con Pedro, dice que tuvieron muchas discusiones por esta razón, porque ellos no creían que los gentiles podían entrar a adorar a Dios y que podían convertirse al cristianismo, que era solamente para ellos. Pablo entonces los persuade y les enseña cómo Jesús le enseñó a él. Y tuvo que persuadir a muchos cristianos, precisamente, a muchos judíos que estaban allí cristianizados, precisamente para que entendieran que aún los gentiles también eran parte de ello. Hasta ahí el bautismo. Pero hay otro bautismo en la palabra de Dios que es el que se empieza a aplicar a partir de Hechos capítulo 2. Cuando Juan el Bautista estaba aún predicando y bautizando, él decía que yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces Jesús no bautizaba a la gente en agua. Jesús los iba a empezar a bautizar en el Espíritu Santo y fuego.
Vamos a mirar Marcos capítulo 1, versículo 8, lo decía claramente cuando Juan el Bautista lo está predicando. Marcos capítulo 1, versículo 8. Dice, yo a la verdad he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, vemos que la gran pregunta es si hoy en día la iglesia debe bautizarse en el Espíritu Santo o si debe bautizarse en agua para arrepentimiento de pecados. Vamos a ver entonces 3 pasos o 3 pautas importantes para comprender esto sobre el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. La primera es que el bautismo en agua para arrepentimiento, de los que hacía Juan el Bautista, era incompleto sin el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, en primer lugar, hemos de notar que la labor de Juan quedaría totalmente incompleta sin la de Cristo. Juan preparaba el camino para el Mesías por medio del bautismo de arrepentimiento. Pero solo Jesús podía, por el Espíritu Santo, bautizar, trayendo salvación. Entonces, vamos a leer Hechos capítulo 18. Y vamos a ver ya en el Nuevo Testamento, en la iglesia neotestamentaria, ya después del capítulo 10 y 11, capítulo 18, ya lo que está sucediendo en el cristianismo, en la iglesia de Cristo, no en el judaísmo, no en el catolicismo, no en ningún tipo de religión, sino en el cristianismo. Porque el cristianismo, hermanos, no es una religión. Realmente para nosotros no es una religión, sino una relación con Jesús. Porque siempre han querido colocar el cristianismo dentro de las mismas dogmas y filosofías de los hombres de las demás religiones. Y la religión es algo creado por el hombre, diseñado por el hombre, inventado por el hombre, no por Dios. Dios no diseñó ni mandó una religión para que todos creyésemos en ella. Dios mandó a Cristo. Por lo tanto, somos cristianos porque creemos en la obra que hizo Jesucristo por nosotros, porque el Padre la había preparado. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 26, dice de la siguiente manera. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Ese había sido instruido en el camino del Señor. Ponga mucha atención. Y siendo de espíritu fervoroso, en minúscula, espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y aunque solamente conocía el bautismo de Juan, paremos ahí, era un hombre creyente. Había sido instruido en la palabra del Señor. Tenía un espíritu fervoroso para enseñar, pero solo conocía el bautismo de Juan el Bautista, no el del Espíritu Santo. Dice acá, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces, vemos acá que tanto Aquila y Priscila escucharon a este buen hombre predicando el Evangelio de Cristo, pero tuvieron que llamarlo aparte para poderlo direccionar correctamente, porque era muy emotivo, porque hablaba tal vez lenguas, porque tal vez le ponía las manos a los hermanos para orar por ellos y hasta profetizaban y toda la cosa, pero era una acción un poco más emocional, fervorosa, pero ellos tuvieron que llamarlo aparte para enseñarle
que el cristianismo no es una religión, no es un dogma, no es una filosofía, sino que consiste en una relación con Dios. Y como es una relación con Dios, entonces una cosa es transmitir información y otra cosa es tener el conocimiento. Por lo tanto, ellos direccionan a este buen hombre para que predique correctamente la palabra de Dios. Entonces, vemos acá la evidencia de esta verdad. Apolos solo conocía el bautismo de Juan el Bautista y fue necesario que Priscila y Aquila entonces le expusieran más exactamente el camino de Dios, porque para todos era nuevo lo del bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 19, allí más, en el versículo 1, precisamente lo dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallaron a ciertos discípulos de Cristo, mire. Y Pablo les dijo a los discípulos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. El Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos como unos 12 hombres. Vemos entonces que estos discípulos que hablaban de Cristo no conocían el bautismo del Espíritu Santo, sino el bautismo de Juan. Entonces, vamos a ir llevando esto a la iglesia hoy en día. Y la pregunta es, ¿en qué bautismo has sido bautizado tú que ya asistes a una iglesia? ¿Te bautizaron pequeñito en las manos del sacerdote y te echaron agüita encima y te dijeron que era el bautismo? ¿Te bautizaron cuando ya eras grande, cuando tenías razón de ser, cuando ya habías reconocido que has pecado delante de Dios y te sumergieron en una tina, en una bañera o en un río? ¿O ya estás bautizado en el Espíritu Santo? ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque de todo esto deducimos que el arrepentimiento por sí solo no nos salva de nuestros pecados. Es necesario la fe en Jesucristo, creer en Él para que nos dé su Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el bautismo que me garantiza la salvación. Y para recibir el bautismo del Espíritu Santo, entonces yo tengo que reconocer mi arrepentimiento de que he pecado contra Dios. Entonces, no es solamente el sumergirme en agua, es que cuando yo voy al agua a ser bautizado en la iglesia, yo ya tengo al Espíritu Santo en mí. Porque el bautismo no es para que los pecados se queden regados en el agua y se queden allá estancados y se los lleve el río. No, eso fue lo que de alguna manera nos explicaron algunos de nosotros. Pero nos damos cuenta que es una identificación, es reconocer mi condición delante de Dios, que he sido un pecador, que merezco la muerte, pero también que pido perdón a Dios por esos pecados que he cometido, e inmediatamente cuando creo en la obra de Jesucristo y que Él llevó mis pecados en la cruz y que pagó el precio por esos pecados, entonces yo soy bautizado en el Espíritu Santo. Y Pablo entonces imponía las manos sobre aquellos y dice que algunos de ellos recibían lenguas y hablaban con denuedo la palabra, porque ya no eran ellos, sino el Espíritu Santo en ellos.
Por lo tanto, el sello del Espíritu Santo es el que garantiza dentro de mí la salvación, no el arrepentimiento en agua. Vamos a ver la segunda pauta, si se puede llamar así. El bautismo en el Espíritu Santo inauguraría una nueva época. Al anunciar que el Mesías bautizaría en el Espíritu Santo, Juan el Bautista estaba volviendo a repetir las mismas palabras que los profetas decían en la antigüedad y que ya habían anunciado, de que la venida del Mesías inauguraría una nueva época caracterizada por el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Vamos a mirar esto, por ejemplo, en Joel capítulo 2, versículo 28. Miremoslo en la antigüedad y era precisamente lo que allí estaba compartiendo el mismo Juan el Bautista. Pero aquí los profetas de la antigüedad, Joel capítulo 2, versículo 28, profetiza aquel profeta diciendo, y después de esto, dice la palabra, derramaré mi espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y dice el versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces se estaba profetizando ya lo que ya estaba escrito en la antigüedad, también lo dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 35, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿qué tendría de nuevo el bautismo en el Espíritu Santo? Que esa es la tercera pauta. ¿Qué tendría de nuevo el bautismo en el Espíritu Santo? Entonces, en la antigüedad, el Espíritu Santo estaba, pero no permanecía en las personas, ni en los profetas, ni en David, sino que venía para que se llevara a cabo una profecía, como la que dijo Joel, como la que dijo Ezequiel, de que en los posteriores días derramaría de su Espíritu Santo. Entonces, comenzando con el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, amaneció una nueva edad, en la cual el Espíritu Santo moraría en cada uno de los creyentes, pero para siempre. Entonces, en la antigüedad el Espíritu Santo estaba por momentos en la persona profetizaba, escribía en lo que el Espíritu Santo decía. Pero en el Nuevo Testamento, ya después de Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, entonces ya el Espíritu Santo fue derramado una vez y para siempre. Así que todo aquel hoy en día que cree en la obra del Señor Jesucristo, que reconoce el arrepentimiento de sus pecados, entonces recibe en ese momento, en ese mismo momento, por creer, recibe el Espíritu Santo y recibe la salvación. Vamos a Juan capítulo 14. Jesús lo dijo. Juan capítulo 14, versículos 15 y 16. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y mire cómo dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús lo está diciendo antes de ir a la cruz, por lo tanto, les está profetizando a los discípulos que ellos recibirán el Espíritu Santo y permanecerá en ellos. Entonces, ¿cuál es el bautismo o cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Y esto es muy, pero muy importante que usted, apreciado hermano, que estás creciendo en la fe, lo comprendas. Porque el bautismo que se hace en la iglesia no es para pertenecer a un lugar, a una iglesia local. No es para que usted pueda participar de la cena, no es para que usted pueda participar de recibir lenguas o los dones del Espíritu Santo. No, nada de ello. Realmente, la razón, el propósito del bautismo del Espíritu Santo, por lo menos en Juan el Bautista, nos lo dice. Él
no nos lo dice. Pero los textos que acabamos de ver lo anticiparon. Dios derrama de su espíritu con la finalidad de darnos un nuevo corazón. Por favor, ten mucha atención con esto. Cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, es porque el Señor no solamente nos está reconociendo la salvación para nuestras vidas, nuestras almas, sino que es para tener una vida regenerada. La capacitación para vivir vidas justas. Podemos resumirlo diciendo que el propósito de la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas es el producir la santidad de Dios en nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo no solamente es porque me selló con el Espíritu Santo y ya tengo la salvación porque soy sellado. No, es para yo empezar a ser regenerado de tal manera que la manera en que yo pienso, que la manera en que yo digo, que la manera en que yo hablo sean cambiadas por la santidad de Dios en mi vida y de esa manera mi corazón, o sea, mis pensamientos cambien su manera de ser, de hablar y de pensar. Cristo haría algo que ningún hombre, por muy exaltado que fuese, tendría ni poder ni autoridad para hacer. Impartiría vida espiritual a quienes se arrepintiesen y creyesen en Él. Entonces, ¿cuándo se cumplió esta profecía? Vamos a mirar. Leamos Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, este es un libro que le escribió Lucas, el discípulo Lucas, a Teófilo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, aquí la profecía que está cumpliendo, que es la que leemos ahora en el Antiguo Testamento, habla que habrá un tiempo futuro, no muy lejos, sino que cerquita, donde el mismo Jesús los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumplió esto? Pues después de la muerte de Jesús, su sepultura y su resurrección, ascendió al cielo, estuvo 40 días en la tierra y les enseñó mandamientos por el Espíritu Santo a los discípulos y se fue al cielo. El mismo Señor se lo confirmó a los discípulos justo antes que ascendieran al cielo. Y en Hechos 2, versículo 1, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces vemos que
el Espíritu Santo vino en una fiesta llamada el día de Pentecostés, la cual no apareció ese día, ni se empieza a celebrar desde ese día, sino que el día de Pentecostés se celebraba desde la antigüedad, 50 días después de la resurrección de Jesús, o sea, de la muerte de Jesús. O sea, 50 días en la Torá después de que el sacerdote hacía el sacrificio por el pueblo en el templo, 50 días después celebraba el día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés. Aquí se llamó el día de Pentecostés porque sucedió todo en ese día. Dice que descendió el Espíritu Santo de ellos y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada una de ellas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les hablase. Pero entonces usted dirá, bueno, pastor, pero ¿qué hago yo si yo no hablo lenguas? No hay problema. No todos tienen que hablar en lenguas. Esa es una condición que una iglesia de los Jesús solo dicen, que la persona si no habla lenguas, entonces no tiene el Espíritu Santo. No es así. El Espíritu Santo, para darme cuenta, si yo tengo el Espíritu Santo, es cuando yo me doy cuenta de que efectivamente yo reconozco que he pecado contra Dios, que me he arrepentido de ese pecado, que yo realmente he hecho malo delante de Dios y que reconozco la obra de Jesucristo, el haber muerto en la cruz del Calvario por mí, el haber llevado y cargado todos mis pecados y que fue sepultado juntamente con Él y que al tercer día Él resucitó sin nada que ver con el pecado y que Él resucitó para darme vida eterna. Entonces, cuando yo creo eso en mi corazón y lo confieso y lo creo con mi corazón y lo confieso con mi boca, entonces viene la salvación, viene el Espíritu Santo sobre la persona, no cuando se sumerge en el agua. Entonces, ¿no debo sumergirme en agua? No estoy diciendo eso. Es una manera de demostrar en el bautismo en agua, una manera de demostrar públicamente y con testigos que yo he creído a toda esa promesa de Dios, a esa obra de Jesucristo y que ahora por esa razón he recibido el Espíritu Santo de Dios porque ya me he arrepentido y reconocido que he sido un pecador y que merecía morir, pero que Jesús murió por ti. Entonces finalmente podemos ver el cumplimiento de esa promesa. Y dice como él mismo le dijo a sus discípulos, no podría enviarle el Consolador, el Espíritu Santo, hasta que Él, Jesús, se hubiera glorificado en el cielo. Juan capítulo 16, versículo 1, leamos el 1, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Dice el versículo 7, para que nos rinda, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuera así, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Por esa razón, aquellos primeros discípulos de Jesús, que eran creyentes dentro de ese grupo de que estaban vivos, desde hacía tiempo que estaban con Jesús, tuvieron que esperar para poder ser bautizados en el Espíritu Santo, puesto que el Señor no había ido todavía a la cruz. Pero ese caso fue excepcional y no tiene que ver nada con nosotros en este momento, porque en el día de Pentecostés, toda la iglesia de Cristo, toda persona que cree en Cristo, inmediatamente recibe el Espíritu Santo. Sin necesidad de esperar a tener una segunda experiencia, vemos entonces y lo confirmamos en la palabra de Dios, ya en la doctrina de los apóstoles, o sea, las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Bueno, vemos que ahí está molestando ya la señal que teníamos por acá. Bueno, lo tenemos por la emisora. Los hermanos dicen que se escucha un poquito mal. De todas maneras, al terminar vamos a colocarla y la vamos a subir ya grabada para que quede bien.
Efesios capítulo 1, versículo 13, dice de la siguiente manera: en Él, o sea, en Cristo Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuándo es sellada la persona con el Espíritu Santo, con la promesa? 2. Mire lo que dice en el versículo 13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Entonces, no solamente es oír, sino creerlo. Yo oigo que soy un pecador y que necesito arrepentirme, y yo lo hago, lo reconozco, pero también creo que Jesús llevó en la cruz y cargó mis pecados, lo que me hacía enemigo de Dios, pero que ahora Jesús pagó el precio por mí con su muerte. Por lo tanto, yo creo eso. Entonces, cuando usted cree eso en su corazón, usted dice que es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, vamos entonces a mirar que en Efesios 1, versículo 7, se nos confirma precisamente esta verdad de que serían sellados con el Espíritu Santo. Y Efesios 1, versículo 13, perdón. Y el otro es Juan 7, versículo 38. Miremos cómo lo dice Jesús. Juan capítulo 7, versículo 38. Dice de la siguiente manera. 7:38. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, con E mayúscula, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y Gálatas capítulo 3, esto es muy importante que usted siempre tenga todas estas bases doctrinales para que usted no solamente se arraigue en la verdad, sino que crea al mensaje de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto quiero saber de vosotros. Le está haciendo casi una reclamación Pablo a la iglesia de Galicia. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Y dice el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, se recibe por fe. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y es una cuestión espiritual. O sea que cuando yo me sumerjo al agua y me bautizan, como lo hace la iglesia normalmente, yo no soy bautizado ahí en el Espíritu Santo. Ya tengo el Espíritu Santo. Estoy confirmándole a los testigos que están junto conmigo de que yo me identifico con ese mensaje, me identifico con esa palabra que están dando y ese pensamiento que estoy recibiendo junto con mis hermanos, y creo en ese pensamiento, ese fundamento que es Cristo Jesús. Entonces podemos concluir que después del día de Pentecostés no hay en todo el Nuevo Testamento ningún creyente solicitando el bautismo en el Espíritu como una experiencia posterior a su conversión. O sea, uno no se bautiza en agua para recibir al Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es espiritual, como lo hemos explicado, pero sí participo del agua. Participamos del agua porque estamos diciendo que estamos identificándonos con el completo mensaje, con el mensaje del Padre, con el mensaje del Hijo y con el mensaje del Espíritu Santo. Entonces, no se trata de una mística ni una ambientación o un ambiente especial para yo recibir en el agua el Espíritu Santo, como de pronto a mí me dijeron la primera vez, que me dijeron, ¿qué vio? ¿Qué vio cuando subió del agua? No, pues yo vi una luz. Ah, es el Espíritu Santo. No, ya estaba en mí porque yo ya me había arrepentido,
ya había escuchado la doctrina, ya había creído en ella y había recibido a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y por último, el bautismo del Espíritu Santo es el medio de ingreso al cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu, con una mayúscula, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, esclavos o libres, y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Bonito, ¿no? Y el bautismo del Espíritu Santo es una bendición universal para toda la iglesia. Por esa razón, todos aquellos que han creído en Cristo tienen el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, escucha, no es de Cristo. No te engañes. Si no te has arrepentido de tus pecados, si no has reconocido la obra de Jesucristo, si no has sido discipulado y enseñado en la palabra, difícilmente vas a tener el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo no es echarle a un niño o a un bebé agüita, ni tampoco en el momento de morir o esté a punto de morir, me echen un poquito de agua para estar bautizado. No, el bautismo no salva. El que salva es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando sucede eso en tu vida, entonces eres salvo, una vez y para siempre. Así que si no hemos nacido por el Espíritu, no podemos entrar al reino de Dios. Jesús se lo dijo a nuestro hermano Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5, donde dice, si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Conclusión de todo esto, hermano, para terminar. A lo largo de este estudio de esas 3 semanas que hemos visto, entonces vemos la gran diferencia que existe entre Cristo y aquel que fue considerado por Él. El más grande de los profetas nació de mujer, que fue Juan el Bautista. Esta diferencia tiene que ver, en primer lugar, con la dignidad de su persona, pero también con su ministerio. Nosotros también debemos ser conscientes de estas diferencias del bautismo y buscar por encima de todo que Cristo sea glorificado en nosotros y por nosotros. Entonces, cuando tú vayas a bajar a las aguas, tienes que entender la doctrina de Cristo, los fundamentos de la doctrina de Cristo. Porque cuando ya los has entendido, entonces has venido al arrepentimiento, has reconocido que has pecado delante de Dios y que estás expuesto a un juicio eterno. Por eso Jesús pagó el precio por ti y por mí, para que todos esos pecados que eran justos, darnos un juicio sobre ellos y estábamos sentenciados a vivir eternamente condenados, Cristo pagó el precio por ti y por mí y llevó y cargó todos tus pecados presentes, pasados y futuros. Eso es la gracia. Y este es el tiempo de la gracia. Y cuando tú reconoces eso, y cuando has reconocido la obra de Jesús y la puedes comprender, entonces viene sobre ti, en el momento en que Dios lo determina, que tu corazón realmente ha creído y te sella con el Espíritu Santo. Ya no tienes que esperar. Sencillamente eres bautizado en el Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo transforme tu vida y te haga una vida santificada para disfrutar y ser parte de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, ya estás sellado con el Espíritu Santo y ya puedes disfrutar no solamente de la salvación,
sino de la santificación en la cual vivimos y nos movemos. Porque dice la palabra que en Él vivimos, en Él nos movemos. Así que, ¿debo bautizarme en agua? Claro que sí. ¿Debo bautizarme para recibir el Espíritu Santo? No. Entonces, ¿me bautizo para que mis pecados sean limpios? No. Estás reconociendo que eres pecador, pero que alguien pagó el precio por ti. Si fuiste bautizado en ese tipo de bautismo y fuiste y recibiste el Espíritu Santo, entonces ahora puedes ir a las aguas y sencillamente confirmar y testificar delante de todos esos testigos que tú eres parte de la iglesia de Cristo. No de una iglesia local, sino de la iglesia de Cristo. En esa iglesia local donde Dios te ha puesto para que cumplas una función. Y en esa función es que Dios quiere usarte. Y es en esa función donde debemos pulirnos cada día más y en la santificación para que de esa manera podamos servirle al Señor de acuerdo a su voluntad y no la propia. Para que hagamos lo que Él dice, no lo que yo pienso. Que es que yo no estoy de acuerdo con esto o con aquello. Eso no importa. Lo que importa es que Cristo esté en tu corazón. Y cuando Cristo está en tu corazón y el Espíritu Santo está en ti, y Él es el Espíritu Santo el que te confirma, te redarguye, exhorta y te muestra cómo debes sujetarte precisamente en ese lugar para poder crecer, edificarte y darte cuenta que hay mucho para aprender, mucho que discernir, mucho que aprender para poder ser humildes y sencillos de corazón para recibir la palabra implantada, como lo dice 1 Timoteo y 2 Timoteo. Amado Dios, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú nos has llamado para ser salvos, para ser santificados, para ser edificados, para ser fortalecidos, pero también, Señor amado, para saber caminar como es digno del Evangelio sobre esa tierra. Creemos, Señor amado, que tu palabra es viva, sí, y eficaz, claro que sí, y más cortante que toda espada de filo, que parte el alma y el espíritu. Y dice la palabra, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Dónde vas? Ya tienes el Espíritu Santo. ¿Dónde vas? ¿En la perfección? ¿En la afirmación? ¿En la fortaleza? ¿O en el establecimiento como miembro de esa iglesia? Señor, queremos pedirte perdón, Señor, si tal vez como padres hemos bautizado a nuestros hijos en el agua para obedecer a mandamientos de hombres y para seguir tradiciones y costumbres que ni siquiera son nuestras. Creíamos que era lo correcto porque no había quien nos lo explicara y le enseñara, y creíamos que esa era la única verdad. Y nos damos cuenta de que ni siquiera en la Biblia está explicado que a los niños no se les bautiza, sino que se les bautiza es a los grandes, a los que ya reconocemos nuestra condición, a los que realmente sabemos y tenemos conciencia de lo que hemos hecho y que tenemos que ir a las aguas, pero para dar testimonio de que nos hemos arrepentido, de que hemos reconocido nuestro pecado, de que hemos pecado contra el Dios Altísimo y que hemos creído en la obra de su Hijo Jesucristo.
Y cuando creemos en esa obra, tú nos sellas con tu Espíritu Santo. Así que cuando vamos a las aguas, testificamos de todo esto, del mensaje del Padre, del Hijo y el mensaje del Espíritu Santo. Y nos ponemos de acuerdo y nos identificamos con ese mensaje. Por eso somos unos en Cristo Jesús, todos bautizados en un mismo espíritu, bajo un mismo propósito, bajo una misma visión. Padre, gracias por mis hermanos, porque ellos comprenden, Señor, que no son las manos de un predicador, de un pastor, sino las manos de uno nacido de nuevo, que puede bautizar a otros cuando han sido ejercitados en la palabra. Algunos que seguían a Cristo en los primeros años del cristianismo, amaban fervientemente al Señor, lo querían y valoraban y creían en su palabra, pero tenían que ser direccionados y enseñados, en este caso por Aprila y también Aquila, para poder ser bien enseñados, para no caer en errores en la doctrina de Cristo y alejar o desviar a aquellos que han creído y han aprendido de la verdad. Señor, hoy queremos como un cuerpo estar unidos. Y esta iglesia, conociendo a Cristo, se ha identificado, Dios mío, por tener un pensamiento, por haber creído tu pensamiento. Y por tu misericordia has permitido que este siervo hoy, Señor, comparta estas doctrinas, estos principios, estos fundamentos. Mas, Señor, es necesario que nosotros menguemos como hombres para que tú seas exaltado como Rey, como Dios y como Señor. Pues no seguimos a un hombre, sino que seguimos a Cristo. Pero nos has bendecido y nos has dado la oportunidad, el anhelo, el deseo, la bienaventuranza de compartir tu palabra y llevarla correctamente. Así que Dios, doy gracias por todos estos miembros de la iglesia conociendo a Cristo, por los que ya han sido inclusive bautizados, y oro por aquellos que aún no se han bautizado para que tomemos la acción correcta y podamos hacerlo en el momento correcto, porque es necesario dar testimonio que hemos creído públicamente delante de nuestros maestros, delante de nuestros discipuladores, que hemos creído a esa palabra y le damos honor y gloria a aquellos que nos han enseñado la palabra, Señor. Y no es que los sigamos a ellos, seguimos a Cristo, pero respetamos, valoramos y reconocemos la obra del Espíritu Santo en ellos, como la que empieza también en nosotros y en los que están empezando a dar los primeros pasos en el cristianismo. Señor,